Los jueves en Vía Confort hay ofertas increíbles con las tarjetas de crédito del Banco República. Solo este jueves podés llevar tu microondas digital de 17 litros de capacidad por solo $94. Y además con este increíble microondas que te viene de regalo, una jarra eléctrica. En Vía Confort este jueves te llevas 2 productos pagando uno solo. Tenés que aprovechar, llama ya al Fonovía 2507-3883. Bien, planteamos si efectivamente, al margen de que que no se justifiquen determinadas acciones del vicepresidente, ¿entienden que se convirtió en un chivo expiatorio de todos los males de esta sociedad? No. ¿Sí o no? No. ¿No? A mí me parece que hay cosas que están claras desde el principio. No coincido que esto sea una crisis inesperada. Creo que es una crónica de una muerte anunciada, mirá lo que te voy a decir, porque es un proceso que se viene dando desde hace más de 1 año y medio, donde confluyen una serie de temas y que tienen que ver con algo que tú dijiste. Acá no está en juego solo el problema del Frente Amplio, está en juego el proceso de degradación de la política y el desencanto de la gente sobre la política, que es mucho más peligroso que el tema del Frente Amplio. Porque si la política no está, ¿qué hacemos? Digamos la verdad, es decir, el depreciamiento que ha habido en el último periodo es grande. Si vas a la encuesta de cifras, esta misma encuesta que tú hacías alusión, hay aproximadamente entre los que dicen que van a votar en blanco y anulado, un 40% aproximadamente de personas que están en el rótulo de indecisos. Ese 40%... obviamente no son del Frente Amplio que están desencantados por el tema Sendic, porque si no el Frente Amplio tendría un 30 más un 40. No, ese 40% es gente que también está desencantada de otras opciones políticas. Bueno, entonces, si rueda la cabeza de Sendic, ¿se sanea la institucionalidad? No, ¿se sanea el sistema político? Ahora voy a un tema que me parece que es mucho más importante y mucho más contundente que lo que dijo Agassi hoy, cuando de alguna manera esquivó el bulto y dijo cosas que yo, por ejemplo, no coincido para nada. Primero, acá hay una persona que evidentemente mintió. Él se refería al fenómeno Clinton y hay que saber que la mentira, la confianza, diríamos, o la credibilidad, es como un cristal. Se rompe y aunque le pongas, viste, quieras ponerle pegamento, está roto. Y la mentira no se la obligó a decir nadie. Bien. Tú te referías hoy a que no es necesario ser licenciado en genética para acceder a la política. No es necesario decir que te ganaste la licenciatura siempre con medalla de oro, porque eso lo dijo, nadie se lo pidió que lo dijera. Toda esta historia de que sí, que él hizo un curso y que en realidad el título existe pero que no lo da, mentira. Todo eso lo saben que es mentira. Así como Lucía Topolansky dijo, yo vi el título, yo lo vi. Ahora dicen, no está el título, porque en realidad el título... Entonces, esto de ir y venir, lo único que hace es daño a la credibilidad de la política en general. Me parece que hace un gran daño general. Bien. Y el otro... Pero no estás de acuerdo con que se le ha cargado a él con todo. Porque, a ver, tú citaste la mentira. Ahí ya tenemos, con el caso que diste nada más de la senadora Topolansky diciendo que vio el título, otra mentira. Pero ¿sabés qué pasa? Se generó alguna situación de recriminación o de condena a la mentira de Topolansky. Al contrario, no. Al contrario. Entonces, ¿por qué la mentira de uno es horrible y la mentira de otro pasa desapercibida? No pasa. El uso de las tarjetas corporativas. Mira, lo peor que nos podría pasar... También la usaron y para gastos personales, aunque en menor monto, otros directores. ¿Sí? De hecho, el propio Camí, ¿sí? El ex director, pagaba hoteles en Montevideo. No pasa nada. Por eso pregunto, ¿qué pasa con Raúl Sendic? ¿O es porque es el vicepresidente y entonces se le exige más? No, dijiste algo importante. Es el vicepresidente de un país. Es la persona que quedaría representando a los uruguayos si le pasara algo a Tabaré Vázquez. Entonces, a ver, no es Juan de los Palotes, es el vicepresidente, es un cargo institucional que tiene un gran valor. Entonces, no nos podemos hacerlo distraídos, nuestra imagen en el mundo es una, no creo que sea una imagen muy simpática esta que estamos viviendo, así como nos molestó y vimos los procesos que se dieron en Argentina en otro plano, pero se dieron con Vudú en su momento y se lo defendió. Pero estamos hablando de corrupción. Sí, con el caso Vudú. Pará, pues digo, es en otro plano, pero una vez que hay determinadas cosas que se saben, no hay...
A ver, yo te pregunto, si vos estás en función de un proyecto político que es colectivo, si ves que le estás haciendo daño al proyecto político colectivo, ¿podés seguir diciendo no dar un paso al costado? Y tercera pregunta que te hago. Si vos vas a la situación de ANCAP, es mentira que la gestión de ANCAP está bien, fue una gestión general y el hecho de poner a Daniel Martínez como lo hizo Agassi me parece deleznable, porque es una forma de involucrar a una persona, meterla en el mismo paquete cuando sabe que la ejecución no corrió a partir de Daniel Martínez. Puede haber habido una visión estratégica, pero la ejecución no fue a favor, no la hizo Daniel Martínez. Entonces, todas esas cosas lo que te van contaminando es, y te van de alguna manera desilusionando, es que el proyecto individual o el proyecto de cada uno vale más que el proyecto político colectivo. Bien. Pero eso me parece que proviene, coincido con muchas de las cosas que ha dicho Selva, pero me parece que también no podemos dejar de desconocer que además de ser hoy el vicepresidente, estaba en el foco de la atención por quién podría llegar a ser. Era de algún modo para muchos el candidato de la renovación dentro del Frente Amplio. Yo creo que eso explica también por qué ahora dentro del propio partido se están sacando la cabeza por ver quién va a ser sucesor. También Búsqueda hoy publica un episodio donde el propio Michelini, vamos a suponer que eso es real, se postula como vicepresidente, le dice a Vázquez yo quiero ser, vamos a sugerir que el MPP quede de costado. También eso genera un problema en la credibilidad del sistema político, porque uno ve cómo un partido se desarma para ocupar determinado lugar o para que alguien pasa solo que ese iba... partido que decide el Partido Colorado y Fernando Amado. No, por eso mismo. Yo creo que apunto a esto, a lo que ella decía, el tema de la credibilidad, pero sobre todas las cosas me parece que no es por la figura del vicepresidente que en nuestro país quizá no es tan significativa. Vuelvo a la pregunta original. Si rueda la cabeza de Raúl Sendic, ¿se sanea de alguna manera el sistema político, la institucionalidad? La clave la dio ¿O ya es tarde? La clave la dio Agassi en el móvil que acaba de decir. No es arbitrario que ha nombrado a Daniel Martínez, porque después de Raúl Sendic hay otras figuras que también van a estar en la mira. Nos vamos a... ¿Van a estar o van a estar. Pero noticias de adentro del periódico y no de tapa? Van a estar y no sé si no de tapa. A ver. Yo quiero quebrar una lanza por Raúl Sendic. Lo quiero defender porque después de lo que dijo Agassi, realmente que lo terminó de enterrar, me parece que Raúl se merece una defensa. Es decir, si los defensores de Raúl Sendic son como Agassi, está muerto y enterrado. ¿Por qué? A ver, ¿en qué? Porque si dijo que la gestión de ANCAP es una gestión exitosa y que si dijo de que el título son estudios que en realidad él también los tiene y que no sé cuánto, y todas las cosas, la sarta de cosas que dijo Ernesto, digo, menos mal que se fue del Parlamento, creo que ya terminó la carrera política de Agassi, tendría que dar un paso al costado, es decir, más aún y callarse. Es decir, yo creo que Raúl Sendic es una persona honesta, creo que es una persona bien intencionada, que tiene una trayectoria familiar muy complicada, que tuvo una dedicación a una causa política muy profunda y muy comprometida, y por lo tanto considero que lo mejor que puede hacer para salvaguardar todos esos valores es renunciar mañana. No esperar ni al Consejo de Disciplina del Frente Amplio, ni a la Justicia, ni a la JUTEP, ni al posible juicio político. Porque, en definitiva, por su cuestión personal, me parece que le va a hacer muy bien a él y a su familia, a su entorno, que dé un paso al costado. Ya está. No hace falta, la ciudadanía laudó, y no por las encuestas, laudó hace tiempo. Cuando todos vimos de que aquella conferencia de prensa que había dicho de mañana había dicho una cosa con respecto al título y a la tarde dice otra, totalmente contradictoria. Es decir, de la mentira no se vuelve. Yo coincido con Federico. De la mentira no se vuelve, la credibilidad es irrecuperable. Me parece que le sería sano para el Uruguay y para la institucionalidad. Es decir, a pesar de que a la oposición le serviría más que se quedara, yo creo que si está realmente comprometido con su partido político y con la institucionalidad uruguaya, Raúl, da un paso al costado. ¿Qué opina José Luis? Tribuna. Bueno, que la institucionalidad del Uruguay se defiende justamente defendiendo al vicepresidente de la República. Me parece que hemos perdido un poco el marco de referencia ese como uruguayos, no todos los uruguayos. Creo que Raúl Sendic sigue siendo parte de ese proyecto colectivo. Es más, justamente por ser el proyecto colectivo me parece que no están dadas las condiciones para que se tenga que retirar o para que tenga que renunciar, no me parece.
Me parece que como Estado uruguayo, un Estado de Derecho, además, deberíamos hasta última instancia justamente presumir, más que presumir, que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y creo que en ese camino estamos, y me parece que se ha juzgado y se ha prejuzgado mal, y se ha juzgado desde antes, a tal punto de que, bueno, hace un rato escuchaba acá de que habrían como 3 elementos que hubiese vulnerado, digamos, la conducta de Raúl. Una de ellas era aquello de podrán meter la mano en la pata y no la mano en la lata. Digo, ¿dónde metió la mano en la lata Raúl? No está demostrado eso hoy, ¿no? El vicepresidente no creo que para nadie le quede claro de que haya metido la mano en la lata. Y sin duda sí viene a develar una cantidad de vicios formales y no formales que tiene la política uruguaya. Como militante del Frente Amplio, José Luis, ¿cómo sentís la forma en que el propio Frente está dirimiendo la situación en torno al vicepresidente? Bueno, creo que le ha costado pararse frente al tema a muchos actores políticos de mi fuerza política. Y de alguna manera eso no se soluciona tampoco diciendo de que obviamente el informe del tribunal esté en una caja cerrada, sino que tiene que ver con que nosotros tenemos organismos internos y que en definitiva terminan laudando el plenario, y por lo tanto ese plenario que convoca desde las bases hasta la dirigencia frente amplista de todo el país, en definitiva tendrá que decir y tendrá que laudar. Es cierto, yo leía que se había filtrado incluso de que este informe no es en forma unánime, sino que tiene una mayoría. Sí. Y eso también me parece que es un tema más que importante para que la gente esté sabiendo dónde en definitiva pasan las discusiones, ¿no? ¿Debería o no debería renunciar Sendik? Yo creo que sí debería renunciar. Creo que lo peor... Perdón, la pregunta es desde ¿qué le hace mejor al sistema político y a la institucionalidad? No, yo tengo varias preguntas que me hago y capaz que también alguno de ustedes puede respondérmela. La primera es que creo una reflexión. Lo peor que pueden hacer los políticos es no hacerse cargo de lo que hacen. Cuando aquella pregunta desafortunada, en teoría desafortunada, de un periodista muy conocido, a Raúl Sendik acerca de su orientación sexual, y de ahí para adelante, yo me pregunto, ¿es algo tan simplista como que esto lo hizo la oposición? ¿O podemos afirmar que también lo hicieron los compañeros? Porque a mí me parece que acá lo que está pasando es que los compañeros de Raúl Sendik, de su propia fuerza política, hicieron esa embestida que ahora Gassi, muy liviano de cuerpo, acá dice que la oposición tiene la culpa. Muchachos, los que tenemos un poquito, 2 días de militancia política, y los medios de comunicación, y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, puede reflexionar perfectamente que este fue un juego que le hizo el propio Frente Amplio al propio Raúl Sendik. Así que dejémonos de mentir con las cosas simplistas de que esto la culpa la tiene la oposición, porque la herencia maldita y que la culpa de la oposición la venimos escuchando, no sé, en mi caso yo nací en el 86, desde que tengo un poquito de conciencia la vengo escuchando. Entonces, al invitado, parte del concepto de chivo expiatorio también abarca el planteo que hace nuestro compañero, aquello de usar una figura por todo, por todo lo que evoca su nombre, llevarlo a un lugar, obtener los votos que se obtienen y después, bueno, yo no te digo que le están sacando la escalera porque él mismo se corre también de la escalera, pero en definitiva hoy no está, digo, es muy contundente, todos los votos y el apoyo recibido hace unos años nada más, ¿no? Es un claro caso el de Sendik de posverdad o de estos famosos hechos alternativos que se manejaron a raíz de la asunción de Donald Trump también como figura, ¿no? Más allá de los hechos que presenten, la ciudadanía, como decía Alfredo, ya laudó. Para la opinión pública, mostraban las encuestas de cifras, Sendik no es una persona grata, Sendik es una persona que ha mentido, Sendik es una persona que ha manejado irresponsablemente dineros públicos, y eso es muy difícil de recomponer, salvo que en ese sobre lacrado aparezca el título de licenciado en genética de Raúl Sendik, o que haya una real justificación de esos gastos absolutos. El recibo y el motivo por el que se compró el colchón y otras tantas cosas, todavía va a seguir habiendo gente que va a decir, pero esto lo armaron.
Sendic colocó al propio Frente Amplio en un problema a la hora de decidir ir al Tribunal de Conducta Política. Porque basado en esta nueva idea de los hechos alternativos, buena parte de la ciudadanía diría, bueno, si lo declaran inocente es porque es compañero. Bueno, y era natural que así fuese. Y si lo declaran culpable, se va a tener que ir, él mismo se va a tener que ir. Creo que no tiene que esperar, porque además el presidente no le puede pedir la renuncia al vicepresidente porque no está bajo su injerencia. Entonces estaba todo este debate de ante quién debe renunciar. Sendic debería renunciar por sí mismo si esto sucede. Y otra cosa que creo que muestra otra vez el mal manejo, ya no de comunicación, sino de gestión y de estrategia que cometió el Frente Amplio al resolver este caso, que no es una crisis por sí sola. Yo por eso no decía que era inesperado. La crisis empieza con el título, pero son de etapas en las que estamos. Hoy estamos en una etapa ya de consolidación de la crisis. Cualquier cosa que haga Sendic desata una nueva crisis. Cualquier cosa que diga desata una nueva crisis. Porque está tan minada su credibilidad que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra y será usada en su contra. Pero si me permite, una cosa nada más. Explícame por qué él voluntariamente se presenta ante el Tribunal de Ética y luego que sabe que el Tribunal termina diciendo no, yo voy a renunciar solo si espero lo que diga el Tribunal de Ética, pero además lo que diga la justicia, que la justicia la dará dentro de un año más. Quizás porque alguien le dijo, anda al tribunal que ahí se arregla todo, de repente. Pero si tú te presentas ante un tribunal, se supone que es porque vas a aceptar el fallo. No se olvide que el resto de los directores que hicieron uso de la tarjeta, cuando se les consulta si Sendic había hecho mal uso o uso poco ético de la tarjeta, todos dijeron que no, que les parecía a todos que la había usado dentro del marco de lo normal. Por ende, hay que ver si además, cuando ahora pasa a la justicia el tema de las tarjetas corporativas, si va solo tras el vicepresidente o también va a haber el uso de los demás integrantes del directorio. Yo quiero cerrar una idea que me quedó colgada. El mal manejo de la comunicación o de la gestión de este asunto. ¿Por qué tenemos que esperar los uruguayos, los ciudadanos, que de alguna manera es a quien se debe Sendic, por la resolución del plenario del Frente Amplio? Si la resolución del plenario, o sea, si el fallo dice que Sendic cometió desviaciones éticas, morales, vamos a tener un mes más o dos o lo que dure, porque el plenario no tiene fecha, a un individuo que ha cometido desviaciones éticas, morales. ¿Quién resuelve si tiene que renunciar o no un vicepresidente? Y si no las cometió, estamos matando a un inocente. Es decir, el plenario no tiene, está previsto en la Constitución. Está previsto en la Constitución. Sí. Es increíble que estemos en este punto. Es realmente increíble. En la primera intervención que hice, yo señalé que aquí se mezclaban partido, gobierno y Estado. Todo este programa ha demostrado que es así. Y al demostrar que es así y que hay una visión del partido dominante que permea toda la sociedad y el debate y los medios de comunicación, estamos en un problema mucho mayor que el de Sendic. Mucho mayor. Porque acá todo se analiza desde el punto de vista del interés, si conviene que se vaya a Sendic o es que se quede. Nadie habla de la institucionalidad. Nadie recuerda que si un vicepresidente de la República, un senador o un diputado comete algún acto que lo hace indigno del cargo, hay un camino previsto, no en el comité político de un partido, sino en la propia Constitución que establece el camino a recorrer. ¿Por qué no se ha seguido ese camino? ¿Por qué tendría que renunciar por lo que decide un comité político una persona electa por 1.200.000 personas? ¿Por qué? ¿Por qué nadie plantea el justo término en una democracia republicana, que es la actuación, ¿Nadie se anima a ser el verdugo? Discrepo que fue electo por 1.200.000. Todo acá lo que importa es si le conviene el Frente Amplio, si se tiene que ir, si se tiene que quedar, y lo que le conviene a la oposición. Y nadie recuerda la Constitución. ¿Por qué discrepas? No es cierto. O sea, cuando él dice, porque ya hemos discutido sobre este tema, que porque lo eligió 1.200.000 personas, no es cierto. Él va dentro de una fórmula. Que sacó 1.200.000 votos. Pero es la fórmula, pero tú tenías que votar en la fórmula, no podías separar a Tabaré Vázquez de Sendic. Mucha gente, y la prueba está que su sector sacó 160.000 votos. Ya lo sé. Si no, su sector hubiera sacado 1 millón de votos. Es decir, tendría que tener mucho más representación en el Parlamento. ¿Y quién le insufló los votos? ¿Y quién le insufló los votos en la interna? No, importa mucho. Importa mucho porque hay un conflicto político en el Frente Amplio que es Vázquez-Mujica. Estamos hablando del respaldo votos. Y si vamos al plenario, y si vamos a la decisión del plenario, todos sabemos que en el plenario la mayoría la tiene el MPP y el Partido Comunista. Y en realidad tampoco el plenario es representativo de la masa de frente amplistas que votaron. Entonces, ese plenario lo que decida
levantando la mano por sí o por no, como levantó la mano apoyándolo por la gestión de ANCAP y como levantó la mano apoyándolo por su título inexistente. Y como se reunió Mujica con él, por favor. Perdón, Pascal. Entonces, pregunto, ¿quién resuelve si queda en manos del propio Sendik entonces decidir si resuelve? No, en las manos de Mujica queda, en las manos de Mujica queda. Pausa y ya venimos.